Muy buen día a todos pues yo creo que un sábado es muy agradable estar con ustedes presentando aquí algo de lo que hacemos en el Instituto Nacional de Cancerología, algo de lo que hemos estado trabajando durante ya algunos años y para mí es muy importante y muy agradable estar con ustedes. Bien, no tengo ningún conflicto de interés. El pensar en cáncer de cervicuterino es pensar que está presente sobre todo en países en vías de desarrollo y sobre todo considerando América Latina, África, Asia. Son países donde se han presentado y sobre todo el número de pacientes sigue a la alza y sobre todo lo seguimos viendo en localmente avanzado y avanzado, a diferencia de países desarrollados donde la etapa temprana sigue siendo uno de los principales métodos de tratamiento. Aquí no, aquí siguen siendo localmente avanzado. Pero definamos qué es la etapa temprana. Pues son aquellos que entran dentro de los grupos de microinvasor y sobre todo en la nueva clasificación donde incluye al 1A1, 1A2, donde solamente toma en cuenta la profundidad de invasión y no la extensión como antes se tomaba en consideración. Y también tenemos la etapa 1B, en los que entran en etapa tempranas una subdivisión de la 1B1 y 1B2, considerando aquí el tamaño tumoral, menos de 2 centímetros y más de 2 centímetros y hasta 4 centímetros. Pero, ¿cuál es el tratamiento y el papel que juega la cirugía en el tratamiento en etapas tempranas? Pues la cirugía es la piedra angular en el manejo en cáncer de cervix en etapa temprana, siempre tomando en cuenta que se pueda realizar una extirpación completa con un procedimiento radical, con márgenes negativos y donde pueda ser extraído y extirpado en forma tridimensional, con una evaluación ganglionar, ya sea con ganglio centinela o con linfadenectomía. Pero no siempre vamos a realizar obviamente una histerectomía radical. Hay tumores, sobre todo en etapa microinvasora, donde puede ser tratado con la extirpación con un cono cervical, sobre todo en la etapa 1A1. No así cuando tienen permeación linfovascular, donde podemos realizar un procedimiento ya radical, hablando de una traquelectomía radical, incluyendo el 1A2 y el 1B1, donde podremos realizar una histerectomía radical en aquellos que vamos a realizar un procedimiento de extirpación radical o preservadora de fertilidad de una traquelectomía radical más ganglio centinela o linfadenectomía pélvica. En etapa 1B1 y 1B2, el estándar sigue siendo la histerectomía radical junto con la evaluación ganglionar, ganglio centinela, linfadenectomía, pero ya se contemplan como procedimientos preservadores de la fertilidad el realizar la traquelectomía radical. En etapas 1A1, solamente en casos muy seleccionados, realmente por ejemplo en el Instituto Nacional de Cancerología, el 2A1 no lo consideramos para realizar una histerectomía radical, salvo que tuviera solamente una pequeña inclusión de la vagina y sobre todo en el tercio superior, se podría llevar un procedimiento de cirugía. En las guías del NCCN consideran estas dos opciones, ya sea preservadora de fertilidad o en un tratamiento radical y considerando el estándar. La nueva clasificación también ya hace una diferenciación entre aquellos que considerábamos el 1B1 o 1A2 con afección ganglionar y hizo una subdivisión considerando que el pronóstico es totalmente diferente en aquellos que tienen involucro ganglionar tanto pélvico o paraórtico, y si consideramos las diferentes etapas, sobre todo las etapas 3, pues tienen un pronóstico semejante, aunque no igual, tomando en cuenta que si tienen enfermedad ganglionar y con tumores pequeños tienen un mejor pronóstico, no así cuando los tumores son mucho más grandes. Bueno, la histerectomía radical y la linfadenectomía pélvica bilateral sigue siendo el estándar del manejo en etapa temprana. ¿Qué controversias existen? Pues son procedimientos, puede existir la controversia que los procedimientos sean menos radicales y más anatómicos. También una controversia importante es la cirugía de mínima invasión, la linfadenectomía versus ganglio centinela y la preservación de la fertilidad. Solamente mencionaremos los dos principales tópicos en la actualidad que son controvertidos.
Veamos que en la historia del tratamiento del cáncer cervicuterino, desde el inicio de procedimientos radicales, una segunda etapa donde vienen procedimientos menos radicales, donde existe ya la inclusión del ganglio centinela, y una etapa de auge donde ya empiezan la publicación de varios protocolos acerca de la mínima invasión, un crecimiento, pero en el 2018 es un parteaguas, ya que son publicados tres proyectos, tres protocolos, en donde hay dos que se publicaron en el New England, donde hablan sobre la mínima invasión versus cirugía abierta, donde ven un decremento en la sobrevida en la mínima invasión, y que ahorita daré algunos detalles. Controversia número 1, procedimientos menos radicales. Veamos que aquí desde el surgimiento y la primera publicación de la histerectomía radical en 1912, donde se hablaba sobre procedimientos radicales que eran procedimientos rápidos, donde trataban de hacer menos sangrado, pero las pacientes se infectaban ya que no usaban guantes, o los procesos de asepsia y antisepsia eran muy carentes de como son actualmente. El procedimiento de Schauta, que ya involucraba procedimientos radicales vía o con abordaje vaginal, hasta la actualidad, donde ya son procedimientos mucho más anatómicos. Tenemos que ya hay estudios que evalúan histerectomías tipo, de acuerdo a la clasificación previa, Piver 1, 2 versus 3. En este estudio muestran cómo se hizo una evaluación donde hay superioridad de la histerectomía tipo 2, pero sobre todo en morbilidad, y no habían diferencia en supervivencia en periodo libre de enfermedad. Esto comparando histerectomías tipo 2 versus tipo 3. Y este otro estudio de Landoni hace una comparación entre histerectomía tipo 1 y tipo 3. Es un estudio prospectivo, aleatorizado, donde mostraron que no había diferencia en cuanto a supervivencia o periodo libre de enfermedad, pero no así en cuanto a morbilidad. Un procedimiento radical, hablando de la histerectomía radical, tiene mucho mayor morbilidad en comparación con una tipo 1. Y pensar en procedimientos menos radicales, sobre todo, es un grupo de pacientes que tienen ciertas características: tumores de menos de 2 centímetros, con una invasión estromal menos de 10 milímetros, con ganglios linfáticos negativos y márgenes libres de la resección, hablando obviamente de parámetro y en forma tridimensional que sean negativos. La tasa de afección parametrial, y es constante en todas las publicaciones que se han visto, es menos del 1%. Para esto hay ya estudios que están corriendo, 3 estudios prospectivos aleatorizados. Uno es el CONSERV, que se acaba de presentar en el Internacional de Ginecología Oncológica en Río, el preliminar, donde incluyen 4 centros, donde el Instituto de Cancerología está incluido. Tuvieron 4 recurrencias, pero apenas hacen la presentación en forma parcial. Todavía no sabemos si ser menos radical va a ser efectivo. El otro estudio es el SHAPE de la doctora Plate en Canadá, y el otro es el GOG 278, donde su N es mucho mayor, casi llegan a 700 pacientes, pero todavía están corriendo. Y cirugías mucho más anatómicas, sobre todo la publicación del doctor Kerliu Monroe, donde hablan acerca de una disección mucho más amplia, con la separación y disección del plexo hipogástrico, con la separación del mismo y la identificación para hacer la preservación, y sobre todo preservando la función tanto vesical, rectal y de la función sexual. Este procedimiento tiene, pues obviamente, su inicio desde el doctor Okabayashi, donde describía su espacio que lleva hasta la actualidad. Y este espacio nos permite sobre todo hacer una separación del uréter en la parte, hacia la parte lateral, y visualizarlos de forma directa, ya sea en cirugía abierta o laparoscópica, para la identificación de este plexo y la preservación del mismo. Para esto requerimos la identificación anatómica y sobre todo en la parte lateral del cervix, para no solamente separar el uréter, sino también separar los plexos hipogástricos. Este es uno de los diagramas donde muestra que si nosotros separamos sobre todo las ramas principales del hipogástrico y de los plexos esplácnicos, podemos hacer una adecuada preservación
de la función de los órganos pélvicos. La segunda controversia es cirugía abierta versus mínima invasión. Y bueno, el surgimiento de la mínima invasión sobre todo tiene las ventajas hacia menor estancia hospitalaria, heridas mucho más pequeñas, una recuperación posoperatoria y sobre todo de actividades cotidianas mucho más rápidas, menos dolor y beneficios que tiene el cirujano al momento de realizar el procedimiento, como una mejor visión, menor sangrado, menor estancia hospitalaria y bueno, ya habíamos comentado la menor recuperación. Aquí han surgido estudios sobre todo que son retrospectivos donde mostraban la factibilidad de realizar el procedimiento y sobre todo en etapas tempranas con ciertas características. Y una ventaja que se tenía es que la sobrevida y el periodo libre de enfermedad eran semejantes, pero sobre todo esto era evaluado en estudios retrospectivos. Surge pues, la publicación desde el 2012 hasta del 2007 al 2015, 4 revisiones retrospectivos y estudios observacionales prospectivos donde mostraron que no había diferencia entre realizar cirugía abierta versus laparoscópica. Y en el 2015 al 2017 también 4 revisiones retrospectivas multicéntricas que mostraban lo mismo, que no había diferencia al operar una paciente entre cirugía laparoscópica versus abierta. Un metaanálisis que incluía 26 estudios también de corte retrospectiva, que no había diferencia hasta el 2018 que surge este estudio donde estuvo el Instituto Nacional de Cancerología participando y que fue publicado en el New England, donde veían que la histerectomía radical por mínima invasión se asociaba con tasas más bajas de supervivencia libre de enfermedad y supervivencia global. Las curvas realmente eran muy significativas, por lo que el estudio tuvo que parar en forma temprana porque las pacientes fallecían o recurrían más en comparación con la cirugía abierta. También a la par se presenta un estudio y se publica también en el New England, donde es Melamed, donde la mortalidad se asoció con la cirugía de mínima invasión. Esto se veía con un decremento en 0.8 en la sobrevida por cada año y hubo también presentado en Nueva Orleans otro estudio donde evaluaba costo-eficiencia sobre la cirugía de mínima invasión y cirugía abierta, mostrando que los tumores mayores de 2 centímetros tenían un decremento en la sobrevida en comparación con aquellos que eran menores de 2 centímetros. En conclusión, bueno, este estudio fue el parteaguas para la decisión entre hacer mínima invasión versus cirugía abierta. En el 2018 todavía las guías de la NCCN contemplaban a los procedimientos de mínima invasión como un procedimiento que se podía realizar ya sea laparoscópico o robótico. Actualmente en el 2019 dice y dan una recomendación que las mujeres deben ser asesoradas cuidadosamente sobre los riesgos oncológicos y los potenciales beneficios de la mínima invasión. En conclusión, pues aquí es la selección del paciente, son tópicos pues que son de mucho discusión todavía en los temas donde se discute si mínima invasión o cirugía abierta. Actualmente en el instituto dejamos de hacer los procedimientos, sobre todo la histerectomía radical, laparoscópica o por mínima invasión, debido al estudio que estuvimos incluidos y que nos muestra que hay un decremento en la supervivencia. La cirugía, y esto es para todos los que pues, nos dedicamos a hacer este procedimiento o estos procedimientos, la cirugía es arte, pero la indicación es la ciencia. El trabajo en equipo es importante y agradezco mucho a todo el equipo, al doctor Dueñas, a la doctora Satina, al grupo del presidente de la sociedad ESMEO, el doctor Gregorio, y doy muchas gracias por la oportunidad de estar con ustedes. Muchas gracias.